Estamos con el periodista José Luis Cibaja, que, bueno, tiene una historia que compartirnos sobre su reciente cobertura internacional como corresponsal acreditado para visitar Ucrania, sí, Ucrania, en tiempo de guerra y con la invasión ilegal de tropas rusas, ¿no? Que han costado miles de vidas de inocentes civiles y que, bueno, cada día el Estado ruso, Moscú, por órdenes del dictador Vladimir Putin, pues comete toda una serie de crímenes de guerra, ¿no? Que por lo pronto están impunes, pero bueno, han creado, tratando de decirlo de una manera que no suene ofensiva, un pretexto periodístico, ¿no, José Luis? Sí. Para visitar Ucrania y hacer una cobertura de 2 semanas, que bueno, vimos las notas, vimos los espacios en Proyecto Puente con el colega Luis Alberto Medina, que creo hay que mencionarlo y hay que también Claro. darle el crédito por abrir el espacio y la oportunidad. Pero eso es lo que vimos, ¿no? Ujú. Lo que no vimos, y creo que es lo que abre el pretexto para esta conversación, es todo lo que ocurrió atrás, lo que no vimos durante las cámaras y que, bueno, para un periodista mexicano particularmente, ¿no? El esfuerzo físico, la inversión en tiempo, la preparación mental, claro, los sacrificios, ¿no? Que hay que hacer para ir para allá. ¿Qué fue lo más demandante, José Luis, para ti, al mismo tiempo que tenías que cumplir con una misión periodística? Bueno, pues primero contento de que estemos platicando esto. Ok. Pues tú, una de las personas que pues ha sabido un poquito de todo este proceso que se llevó a cabo pues prácticamente desde enero, febrero, que se empezó a manejar un poquito la idea de este 2023. Se empezó a manejar la idea, pero se veía un poquito lejano, se veían buenas posibilidades. Creo que fueron dándose las cosas poco a poco en cuanto a poder pues, hacer esa cobertura, ¿no? Pero sí siento que hay una historia interesante detrás de todo esto porque es cierto que pues estuvimos por allá haciendo una cobertura periodística, ¿no? Y viendo desde un punto de vista periodístico todos estos enlaces, todo ese tipo de contacto que tuvimos con Proyecto Puente, con Gran Norte. Pero sí, ciertamente hay detrás de esto yo creo que había de mi parte una gran inquietud, ¿no? De poder hacer una cobertura de este tipo. Siempre fue un poquito de ganas de tener, de poder hacer algo así, ¿no? Creo que las cosas se fueron dando poco a poco y de pronto nos encontramos ya con un escenario en el que ya se habían conseguido varios objetivos dentro de, que igual ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Pero ya se habían conseguido varios objetivos para poderlo concretar. Pero el estar allá sí siento que fue algo en lo personal que me ha dejado muy marcado, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, porque digo, no llevo 1500 coberturas periodísticas internacionalmente, ni mucho menos, Ajá. pero sí creo que en el trayecto de estas 25, 26, 27 años de coberturas, sí han habido algunas en particular que han sido difíciles, pero esta en particular creo que ha sido, en cuanto a la logística, la más compleja que he tenido, definitivamente, la más compleja, no solo por la cobertura misma, ¿no? Sino por todo lo que había atrás. Entonces sí siento que desde la preparación hubo mucho trabajo de muchos meses tratando de abarcar diferentes aspectos, no solo lo que se iba a cubrir, ¿no? Sino todo lo que iba a ser la logística de cobertura misma, ¿no? Digo, para mí es una como cobertura la más compleja que he tenido a nivel personal y profesional. Bien, me parece muy interesante también por lo siguiente, José Luis. Uno, se ha creado el arquetipo como de, bueno, corresponsal de guerra solo puede ser un periodista internacional que trabaje para una gran compañía internacional de medios, egresado de una buena universidad con un renombre o prestigio a nivel mundial y que tenga una larga trayectoria cubriendo enfrentamientos en su país, movimientos sociales, crisis internas, desplazamientos, actos violentos como la guerra contra el narcotráfico, o bien que esté forjado en una cultura periodística de eventos políticos, temas electorales, asuntos de interés público. Aquí el caso particular me parece como, soy muy pretencioso, espero no serlo, pero un rompimiento de paradigma, porque
No va un periodista especializado en narcotráfico, desplazamientos de grupos vulnerables o que tenga X cantidad de eventos internacionales en más de 40 países, sino que va un periodista forjado de a pie, creado en Hermosillo prácticamente a nivel profesional o práctico ya en la práctica profesional y sobre todo especializado en temas deportivos, ¿no? Y sin embargo, ver el producto editorial ya realizado a lo largo de 2 semanas, 10 emisiones, 2 semanas, queda claro que, al menos para mí y para la audiencia también, que el periodismo deportivo o el periodista deportivo tiene una gran capacidad de adaptación y tiene un perfil muy flexible comparado con, y espero no ser irrespetuoso, con colegas de otras fuentes, ¿no? Porque bueno, verte allá, las dudas eran enormes mientras se preparaba, lo discutíamos o lo preparábamos, porque había muchas cosas que no controlábamos, pero verte allá fue como ver a un pez moverse en el agua, ¿no? O sea, cómo el bagaje de periodismo deportivo, de periodista deportivo, te ayudó para un evento, una cobertura internacional que me parece a mí tan importante. Fíjate que es algo que creo que sí es importante tocarlo, ¿no? Yo siento que el periodismo deportivo en general, no solo en Sonora, sino en México, ¿no? Creo que no se le ha dado la importancia que realmente tiene, ¿no? O sea, finalmente somos periodistas. Y creo que también somos uno de los, pues digo, tampoco que sonar arrogante, ¿no? Pero somos muy especializados en el periodismo deportivo, ¿no? O sea, no cualquiera te va a escribir una nota de fútbol o una de béisbol. Estoy metiendo en el tema del periodismo deportivo, ¿no? E incluso, o sea, una nota de fútbol y de béisbol es completamente diferente, ¿no? Tienen sus lenguajes, tienen su forma de escribir, tienen sus estilos, ¿no? Un periodista deportivo es muy especializado, ¿no? Pero finalmente, ¿qué es primero? Es periodista, ya después se especializa en lo deportivo, ¿no? Y eso es algo que sí siempre me ha dado un poquito de... Nunca he entendido, nunca he comprendido por qué se le hace menos al periodista deportivo, ¿no? También uno tiene que tener esa disposición de tal vez prepararse, ¿no? O sea, el tratar de tomar las cosas, pues como te digo, ser periodista, ¿no? Uno tiene que estar preparado para cualquier situación. En algunas ocasiones me tocaba dar clases en la Universidad de Quino, por ejemplo, un par de veces, y les comentaba, o sea, están en el aeropuerto, no estás como periodista deportivo y estás esperando que llegue X deportista, Juan Francisco Gallo Estrada, ¿no? Pero si de pronto se para en el aeropuerto y ahí está Volodymyr Zelensky, tienes que saber qué preguntar, tienes que saber qué hacer. Ahí tienes una fuente, eres periodista, lo primero que te nace es ese instinto periodístico, ¿no? Para cubrirlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que también en el periodista deportivo debe estar un poquito la responsabilidad o la voluntad de también estar preparados y estar actualizado en todos los temas, ¿no? En este caso particular de lo de Ucrania, sí, al menos en Gran Norte le dimos un seguimiento, pues tú lo sabes, desde prácticamente Un que inició seguimiento el previo, conflicto, ¿no? ¿no? Casi un año. Sí, desde el febrero del año pasado, el 22, el 24 de febrero que empezó la invasión, empezamos a dar un seguimiento de diferentes ángulos, ¿no? Más periodístico en cuanto a lo deportivo, ¿no? Pero si habían cosas fuertes, pues también las cubrimos, ¿no? Entonces siento que también ese seguimiento que le fui dando al tema, de alguna forma también ya estaba mentalizado y estuve estudiando mucho en cuanto a cómo se van desarrollando los hechos a través del tiempo. Es chistoso, fíjate, porque en ocasiones, por ejemplo, cuando yo llego a la capital aquí, eh, me ubiqué inmediatamente en la ciudad. Fue algo muy, muy curioso porque me acoplé muy rápido al movimiento de la ciudad, a la ubicación en donde estaba, tanto que veía en el mapa, en el GPS, en la computadora, estudiando los lugares, todo eso. Entonces ya cuando yo llegué, estoy parado aquí, si voy de frente voy a encontrarme tal edificio, si voy a la izquierda va a estar la Plaza de Maidán. O sea, ya mentalmente ya tenía el mapa de la ciudad, en muchos de los puntos que yo tenía ya como que de los lugares donde tenía que ir para sacar información. Entonces creo que también sí tuvo mucho que ver la preparación que hubo previa, ¿no? Que platicábamos, tú y yo platicamos muchas horas de todo esto, lo que se podía hacer, temas que pueden estar ahí, que podían ser rescatados, que se podían tomar allá, que se podían aterrizar allá, pero sí creo que tiene mucho que ver el que también, bueno, en este caso en particular mío, sí creo que me involucré demasiado en el tema, ¿no? O sea, sí lo estudié mucho en cuanto a los hechos, en cuanto al lugar, en cuanto a todos los puntos de vista que podía haber, tratar de verlos, ¿no? Y la verdad creo que sí fue eso me permitió pues de alguna forma llegar allá y me sentía muy cómodo, de verdad, ¿eh? Sentía muy cómodo. La verdad fue muy a la brava todo el reportear. Yo llego un martes 29 de agosto en la tarde
tenía un par de horas y ya estaba haciendo mi primer enlace con Proyecto Puente, con Luis Alberto Medina. Y estaba, tenía 2 horas de haber llegado allá, ¿no? Pero ya en ese inter ya teníamos más o menos una idea de lo que podía hablar en ese transcurso de cómo llegar a Ucrania, lo que se tenía que pasar, los detallitos finos, ¿no? Por ejemplo, ahorita te comento uno, ¿no? Por ejemplo, en el camión de Budapest a Kiev, éramos 5 hombres nada más, ¿no? Adultos mayores y niños nada más, porque no pueden, por la ley marcial no pueden viajar, vamos, hombres, ¿no? De determinadas edades. Entonces, son detallitos que uno tiene que irse fijando. Entonces, ya en el primer enlace ya tenía, digamos, los temas para poderlos desarrollar, ¿no? Pero a partir del, momento, del miércoles, que ya era salir a la brava, de verdad, ¿eh? O sea, salía del hotel, pues camina para allá y con lo que te vas encontrando, ¿no? Ese miércoles 30, tengo idea, sí, fue cuando me tocó una manifestación de los desaparecidos. Desaparecidos. Ajá, de los Ese tema desaparecidos. es muy interesante. Ujú. Digo, perdón por interrumpir, Sí, pero sí. en la naturaleza de la descomposición social que vivimos en México, Ujú. ¿no? Esta colusión de autoridades con crimen organizado que provoca en algunas regiones o intensifica la crisis humanitaria de personas desaparecidas y Sí. la reacción de las familias directas o familiares directos a través de estos colectivos de búsqueda encabezados por las mamás de los desaparecidos, Ujú. que han ganado una gran atención internacional y que han fijado mucho la agenda pública de la ineptitud del Estado mexicano para atender, ya no digamos resolver la crisis, con Atenderla. los matices Ujú. en México de crimen organizado, colusión de Claro. policías, ejército con bandas criminales regionales y bueno, el reflejo o la modalidad plasmada ya en Ucrania Ajá. de las mamás de los desaparecidos o familias de desaparecidos, pero con motivo de la guerra. Así es. Sí, sí, eso fue muy fuerte, de verdad, porque finalmente son tragedias humanas, ¿no? Sí, Que tragedias que de desaparecidos, o sea, la tragedia misma de no saber dónde queda el joven mexicano que era estudiante, el soldado ucraniano que de pronto no saben si está muerto, si está preso, ese tipo de cosas fue curiosamente yo creo que mi primer golpe de guerra que me llevé, ¿no? Que, uh-huh, digo, ese mismo día, esa misma madrugada sonaban las alarmas uh-huh, que estaban avisando un bombardeo, ¿no? Entonces, las primeras horas en Ucrania fueron golpes de realidad de lo que se estaba viviendo en Ucrania, ¿no? Y eso fue para mí muy fuerte porque sabías que te ibas a encontrar cosas duras, ¿no? Pero ya ver la tragedia humana que están viviendo los familiares, las madres, los hijos, los hermanos, toda esa gente que está creyendo presente información, ¿no? De sus hijos, fue, digamos, que mi primer golpe de realidad de lo que era la guerra, ¿no? Más allá de las alarmas también, ¿no? Pero sí fue ya un toparte con la tragedia humana que representa una guerra. sí, para un periodista mexicano que va para allá, que bueno, tampoco han sido muchos, quizá era como el equivalente a desembarcar en el día de en Normandía, ¿no? No Sí. saber qué esperar, un ambiente Ajá. hostil, un país ajeno. Hay pocas conexiones culturales entre Uh Ucrania -huh. y México, al menos Sí. evidentes, y sobre todo en el contexto del conflicto bélico, ¿no? Uh -huh. En cualquier momento podía activarse el escudo antimisiles, un bombardeo Claro. por racimo Uh -huh. o algún movimiento imprevisto de Sí. Moscú en territorio ucraniano que me Ajá. parece a mí, pese a que no te tocó al menos un operativo de gran intensidad, Uh -huh. sí se respiraba en cada emisión que hacías una calma muy aparente o una tensión Sí. social que subyacía en ese Uh -huh. momento y se sentía en las calles o en las caras de las personas ucranianas. Cuéntanos cómo fue. Fíjate que eso sí me puede dar cuenta, ¿no? Las 2 semanas que estoy por allá, ¿no? Nadie se escapa de la tragedia de la guerra. A todo el mundo le ha tocado de una u otra forma. A todo el mundo, a todo el mundo. No conocí a alguien que no hubiera sido afectado en ningún sentido, ¿no? Y la verdad es de que sí, eh, no sé, yo creo que hay momentos en los que uno entiende que no entiendes nada de lo que está sucediendo, ¿no? Obviamente, yo venía de haber estado en la cobertura del Mundial de Atletismo en Budapest, en Hungría, ¿no? Era un ambiente totalmente diferente, ¿no? Completamente. Completamente Es otro diferente, mundo. totalmente, es otro mundo. Te llegas allá y la gente, para empezar, no es grosera, trata de ser educada, es cortés, eh, vamos, es atenta, ¿no? Pero es desconfiada, Claro. es Sí, muy el contexto desconfiada, de la ¿no? guerra. Hubo una transmisión precisamente que tercero o cuarto día que estaba allá en Kiev, que ya estaba a punto de enlazarme con Proyecto Puente, ya estaba el link del Zoom,
y de pronto era una zona, era una unidad habitacional. Acaba de entrevistar a una mexicana que está radicando allá. Esa entrevista la iba a manejar un par de días después, ¿no? Pero ella se acaba de ir y ya no me podía mover. Y dije, no, pues aquí mismo hago el enlace, ¿no? Instalé en unos juegos infantiles Sí, el tripié, y recuerdo haberlo visto. la cámara y todo muy bien, ¿no? Estaba a punto de entrar, faltaban 2, 3 minutos para entrar al área, me habían mandado el enlace, el Zoom, y de pronto unas señoras ya mayores empezaron a reclamarme, no sé qué querían, o sea, no sé qué era el reclamo, fue algo, pero se sintió una hostilidad muy fuerte, muy grande, eran 3 mujeres ya mayores, pero se sentía mucha hostilidad de su parte, ¿no? No había forma de comunicarnos, ni inglés, ni Sí, español, ok. yo no entendía lo que me estaban diciendo, ellas tampoco me entendían, que les mostré la acreditación de prensa, me la querían quitar, se puso la cosa tensa, me puso muy tenso, yo estaba a punto de entrar al aire, por instinto dices, bueno, ok, no hay problema, recoges las cosas y vámonos. Entonces me fui moviendo, pero me fueron siguiendo. Ok. Entonces, ya finalmente en algún momento, porque estaba muy cerca de una entrada del metro, había mucha gente ahí, y ahí fue cuando las pude perder, me fui abajo de un árbol, y de abajo de un árbol hice la transmisión, ¿no? Pero siempre al pendiente de que se me podían venir encima, ¿no? No quise juzgar porque no sabes lo que vivieron esas personas, ¿no? Claro. Es a lo que voy un poquito, ¿no? De que no sabes lo que ha vivido la gente allá. Eh, no sé por qué se hayan puesto de esa forma tan hostil, no sé qué hayan interpretado, no sé qué hayan pensado, pero yo no puedo ponerme a juzgar ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente entender que, bueno, ellos están atravesando una situación mucho, muy complicada, y así como ella, mucha otra gente, ¿no? Entonces, hay que tratar de ser empáticos, tratar de entender y también pues, ser un poquito inteligente, ¿no? Tal vez seguir un poquito el instinto cuando sientes que las cosas pueden salirse de control, ¿no? O sea, yo en ese momento pensaba, si aquí empiezan a gritar, se va a juntar más gente, se va a poner algo, puede surgir algún problema, ¿no? Entonces, sí preferí evitar cualquier situación, me abrí y todo, pero sí siento que esa lección me llevé, ¿no? De que, ok, no puedo juzgar a esta señora, no sé qué me reclaman, no sé qué vivieron, no sé por qué están molestas, pero sí mucha gente, mucha gente, de verdad, o sea, sí me topé con mucha gente que, con rostro muy adusto, muy Ok. serio, dolido tal vez en algunas ocasiones. Y había gente que, a pesar del dolor, fíjate que eran muy abiertas y había mucha disposición de comunicarse con uno y platicar y compartir las experiencias que habían vivido, las buenas y las malas. Eso sí, también me topé con mucha gente. Sí, bueno, muy particular el incidente. Quiero entender que, bueno, finalmente, por ser personas que habitan Ucrania, ciudadanos ucranianos, quizá la perspectiva del otro, Ajá. el foráneo, el outsider, el ajeno, les incomodó verlo en un espacio público para ellas en un tiempo de Pues, enorme tensión social uh -huh. y quizá también quizá cierto desprestigio contra los medios de comunicación que pudiera existir o predeterminar esa actitud hacia ellos. Pero como dices, uno no sabe, ¿no? Quizá eran madres de soldados muertos Claro. o personas desaparecidas y lo que menos querían ver era quizá ese día Ajá. a alguien foráneo, ajeno Uh o -huh. extranjero usando su espacio público, Sí, ¿no? sí, es muy probable que haya sido una cosa por este. Sí, yo creo que sí, digo, alguna mala experiencia han de haber tenido, porque sí era muy notorio el tema, ¿no? O sea, sí era muy notorio el reclamo que tenían hacia mí, ¿no? Digo, ya no había forma de averiguar qué era lo que reclamaban, pero sí, digo, sí me llevé esa lección, ¿no? De que, y eso fue en los primeros días, entonces ahí fue cuando que, ok, hay que estar un poquito truchas porque esto puede presentarse en varias ocasiones, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues fue una lección que me llevé en ese momento, ¿no? Que fue necesaria y fue oportuna, ¿no? Porque digo, fueron los primeros días, entonces sí, de alguna forma ya también, a la hora que tú te acercas a la gente, ya también como que le mides cómo poder entrarle a esa gente, ¿no? O sea, cómo poder ir llevando y tratando los temas que son muy delicados para todos ellos, ¿no? Entonces, eso sí también me ayudó mucho para poder pues ubicarme, ¿no? En ese sentido de cómo acercarme a la gente, ¿no? Eso sí, sin duda me ayudó mucho sí también. es, y bueno, habla también como de la resiliencia del periodista, ¿no? En general, insisto, el periodista mexicano tiene unas características muy peculiares o exclusivas, dado que hasta antes del inicio de la guerra desatada por Rusia en Ucrania, México era el segundo país más violento del mundo Ajá. para los periodistas y el más violento que no estaba en guerra, al menos una guerra declarada. Uh-huh. Esa es una. Dos, la adaptación de tu perfil. Periodista deportivo una semana antes, no es más, periodista deportivo un fin de semana antes, y luego Sí. corresponsal internacional acreditado por el ejército de Ucrania para hacer enlaces en vivo o hacer entrevistas en Kiev, Ucrania. Y otra cosa también, ¿no? ¿Cómo adaptarse tan rápido, ¿no? O Uh-huh. sea, en general, eh, en el tiempo tan convulso que vivimos,
Acabamos de superar o transitar hacia el fin de una pandemia. Estalla la guerra provocada por Rusia en Ucrania y actualmente, José Luis, el conflicto terrorista que desató Hamas al invadir territorio israelí y provocar la muerte hasta ahorita, que estamos hablando de unas 2.500 personas en la franja de Gaza. En este contexto de un mundo tan convulso, tan violento, o del famoso orden multipolar, ¿cómo se tiene que adaptar un periodista en estos entornos? Sobre todo cuando no es un tema que se supone no domina, insisto yo, un periodista deportivo a ser corresponsal de guerra prácticamente el día siguiente. No sé, creo que tuvo mucho que ver en este caso, ¿no? En particular, voy a hablar de mi experiencia, ¿no? El querer cubrir ese tipo de eventos, ¿no? Pero también yo creo que la obligación de un periodista es estar pues, preparado, ¿no? Tener conocimientos generales del contexto, de todos los contextos, ¿no? De todas las fuentes, ¿no? Eso creo que es básico, ¿no? Siento que también tuve una oportunidad también de dar seguimiento a muchos colegas en redes sociales, ¿no? Siento que de alguna forma también eso me ayudó a tener idea de muchas cosas que se podían hacer y que no se podían hacer, ¿no? Porque era mi primera experiencia real en un conflicto bélico, en una guerra, ¿no? Entonces creo que eso también es algo muy válido, ¿no? El estar viendo a la gente que tiene mucha más experiencia, aprender de ellos, ¿no? Se me fue el nombre de había una periodista argentina que de verdad la empecé a seguir en Twitter y era increíble sus reportajes, su visión, ¿cómo decirlo? La forma tan tranquila de ella comunicar su información, sabiendo el entorno en el que estaba tan complicado. Ella ha estado en Ucrania unas 4 o 5 veces, incluso tiene un libro acerca de eso. Ahora mismo está precisamente en Israel, en la zona de la Franja de Gaza. Pero yo creo que eso también es muy válido, ¿no? El ver lo que hacen otros colegas, el estudiar, el ver cómo hacen sus coberturas, toda la experiencia que ellos puedan tener. Eso es algo que a mí me sirvió mucho también. O sea, sí veo mi cuenta de Twitter, sigo bastantes periodistas. También encontrar así como que fuentes muy confiables también. Eso para mí, eso es básico, eso es fundamental para poder tener una certeza de los hechos, ¿no? Ahí también suben en Twitter una ucraniana que no sé de dónde demonios saca la información, ¿no? Pero ella te está avisando en el país cada vez que hay una alarma de ataques de misiles. Entonces la monitoreaba, ya sabía, pues ahorita hay en Kiev, ahorita también hay ataques, hay amenazas en Zaporilla, en Odessa, en diferentes partes del país. Yo siento que también uno tiene que tener varias fuentes para ver de dónde poder sacar la información, aprender del manejo de esa información también de periodistas, de colegas, también todo eso para mí fue fundamental, ¿no? El de estar siguiendo a varios colegas de los que podía aprender, ¿no? Fotógrafos, periodistas, camarógrafos incluso, toda esa gente que ya tiene muchos de ellos mucha experiencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso creo que también inconscientemente se te van metiendo las cosas en la cabeza y de alguna forma o de otra, a la hora que estás ya en el escenario, sacas un poquito de eso que de alguna forma se aprendió. Eso creo que tuvo mucho que ver también, ¿no? Ahora también creo que hubo una planeación muy importante acá que hicimos tú fuiste parte muy importante en todo esto, ¿no? Una planeación. Yo creo que a la hora que se decidió hacer esta cobertura, que se vio la posibilidad real, creo que fuimos muy profesionales, tal vez va a sonar arrogante, ¿no? Pero fuimos creo que tomamos esto muy en serio todos los que intervenimos de alguna u otra forma, ¿no? Hubo mucha gente detrás de todo. Fueron 4 meses de preparación. En serio, ya, abril, mayo, junio, julio, agosto. 5 meses. 5 meses de preparación. Y creo que también tuvimos la oportunidad de ver diferentes ángulos, ¿no? O sea, desde protocolos de seguridad que eran importantes para, no sabemos con qué nos íbamos a enfrentar por allá. Técnicas de negociación. Técnicas de negociación. Técnicas de negociación. Muy dramatizadas, por cierto. Algunas salieron por ahí, se pusieron en práctica, funcionaron algunas. Pero sí, o sea, hubo una planeación muy grande de mucho tiempo. Eso también, eso me dio unos cimientos muy buenos para cuando yo estuviera allá, saber qué hacer de alguna forma, ¿no? Ya había una planeación en cuanto a coberturas, en cuanto a temas, en casos de situaciones riesgosas, qué hacer, cómo proceder. Bueno, aquí ustedes tenían muchos documentos importantes míos para cualquier caso de emergencia. Creo que se tomaron muchas medidas, se planeó de una forma, digo, sin haber tenido una experiencia previa. Creo que contemplamos todos los puntos que debíamos de contemplar y que a la hora ya
de la cobertura, todos fueron necesarios en su momento, ¿no? Entonces creo que eso también fue algo fundamental, de que independientemente que, bueno, pues sí es cierto, no sé, unos días antes todavía estaba corriendo la nota deportiva, Sí, pero te, ya como que era nada más cambiar el sí, chip, sí, nada más sí. era eso, Te, cambiar el te chip. dormiste como corresponsal internacional de Grada Norte, especializado en deportes, y amaneciste el día siguiente en Kip, ya con el casco y el chaleco balístico prácticamente. Sí, 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 o sea, realmente fue algo muy curioso porque era totalmente impensable hace un año esto. Se vio como una metamorfosis, Ujú. ¿no? Muy interesante. Sí, 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 la neta, y era, yo creo que también ese cambiar de chip fue automático, no siento que haya sido forzado, como que ya todo el equipo aquí en Hermosillo, yo allá en Kip, siento como que cambiamos el chip muy bien, en automático, no, yo creo que no hubo ningún esfuerzo, ¿no? Ya sabemos lo que tenemos que hacer hasta este punto, ahora a partir de este punto va a ser este tipo de trabajo y no, yo creo que nos adaptamos muy bien, y creo básico también la comunicación que hubo constantemente, ¿no? O sea, eso fue también fundamental, ¿no? O sea, desde temas de seguridad hasta temas de lo que se podía hacer por allá también. Logística, La seguridad, logística, claro. finanzas, vimos de todo prácticamente, ¿no? Creo que todos en el staff de Grada Norte aprendimos, ¿no? Cómo encarar un reto Sí, así y bueno, la escuela que nos deja de cómo preparar para seguir haciendo este tipo de coberturas, con el favor de Dios y las cosas se dan. sí. Otra cosa, por ejemplo, hablas de aprendizaje, ejemplos, pero digamos, el vivir en un país tan violento como México, te preparó en cierta manera para tener más resiliencia en un ambiente Ujú. de una sociedad que está en guerra. Puede Digamos, ser. aumentó el grado de alerta. Mira, te voy a platicar algo, ¿no? Y de hecho, varias personas me preguntaron, ¿no? Oye, ¿no te da miedo ir a Ucrania? Todo el tiempo tuve miedo. Todo el tiempo, Es normal, es antes de normal, viajar, es siempre, normal. todos los días tuve miedo, todos los días. Unos días sí estaba mucho más serio. Unos días yo me sentía muy serio, otros días estaba muy pensativo, otros días estaba relajadísimo. Pasé mil estados de ánimos antes de viajar, la verdad, ¿no? Aquí en el equipo de grada, en mi casa, con mi familia, eh, pasé diferentes estados de ánimo, ¿no? Siempre tuve miedo, ¿no? Pero por otra parte, creo que también el miedo te pone en estado de alerta. Sí, por Entonces, supuesto. si me hubiera relajado, si me hubiera sentido tranquilo, habría cometido alguna estupidez, es la neta. Entonces, siento que el haber tenido ese miedo, ese nervio, esa... A veces era una adrenalina muy padre, ¿no? Y voy a hacer como una analogía, ¿no? A veces le decía, es que ya quiero estar en la cancha. O sea, ya quiero que empiece el partido. A mí ya había días en que me urgía ya estar ahí en Kiev, en Ucrania. Ya querías chambearlo, ya había días que ya tenía la necesidad de estar ahí, de trabajarlo, de salir a reportear, de conocer historias, de entrevistar gente, ya quería estar ahí, ¿no? Y todavía había veces en las que decía, güey, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Habían dudas también, muchas veces, ¿no? Siento que también lo que vivimos aquí en México puede ser de alguna forma, tal vez que me haya, pues no sé, tal vez eh, puesto una concha, ¿no? No sé si esté mal, tal vez hemos normalizado a veces la violencia que existe en el país, ¿no? Y eso creo que en toda la sociedad, en todo el país, en todo México, sucede eso, ¿no? Entonces, tal vez inconscientemente había una concha ahí también que de alguna forma, pues sí me hizo, pues, entender que otro escenario violento, ¿no? Y como dijiste hace un rato, o sea, realmente en una guerra no sabes exactamente qué es lo que puede pasar, de un momento a otro, en unas horas puede cambiar todo, ¿no? O sea, de aquí a Bielorrusia, que está al norte, son 2 horas de Uh -huh. camino. En cualquier momento podía venir otra vez el ejército ruso a tratar de invadir Kiev. Mucho, muy complicado esa parte. O sea, sí, en ocasiones sí me sentía con ese dilema un poquito de que, a ver, que no te rebase esta parte porque ya vas a perder esa objetividad, ¿no? Que digo, Es un es ideal, un a ideal. veces se alcanza, la mayor parte del tiempo no, pero bueno, Sí. es parte del trabajo del periodista, ¿no? Manejar esas dimensiones éticas, Ujú. aparte de en el campo real, hacer el trabajo noticioso sin fallar a los principios periodísticos. Sí, sí, sí. Sí, es muy difícil, la verdad, sí, pero sí tratar de entender hasta dónde te puede salirse realmente o se sale uno, o puede salir uno tal vez de la parte periodística, ¿no? Y convertirte tal vez en una persona, en un ser humano más,
pero eso pues, que lleva un riesgo también de que pierdas una parte periodística también. O sea, sí, sí es un poquito el dilema. La verdad sí Es un, es un, es difícil poner en la balanza las los dos dilemas partes. periodísticos de este tipo en un contexto de guerra siempre ocurren en el mundo Ujú, cotidiano cuando un periodista es comprometido, independientemente si es un periodista de investigación, ujú, un periodista de nota dura, como le dicen a la política, o un periodista deportivo. ujú. Y sin embargo, estas tensiones de dilemas, estar siempre buscando el balance noticioso, la objetividad, Sí. la precisión, la imparcialidad, que son ideales muy románticos en este momento, es lo que hace, creo yo, que un periodista saque lo mejor de sí con tal de hacer un buen trabajo noticioso, ya sea un género informativo, de opinión o mixto. Y en este sentido, ¿no? ¿En algún momento tú sentías que ponías en riesgo la objetividad del trabajo estando allá en Ucrania, tú solo, a distancia, con una zona horaria completamente distinta, sin hablar ucraniano? Em, no sé qué tanto, fíjate, te voy a ser honesto, ¿eh? Yo creo que no hubo, tal vez si hubiera quedado más tiempo más allá, más días, más semanas, más tiempo. Yo creo que tal vez sí se puede haber experimentado una situación así, ¿no? Algunas platiqué con un corresponsal que era camarógrafo de Televisa, Gustavo Oñate, un amigo de la universidad. Él le tocó cubrir la guerra de Afganistán, era como camarógrafo, ¿no? Y se me quedó muy grabado. Decía es que en una guerra las relaciones humanas son como una curva. Uh -huh. O sea, se empiezan a conocer, hay una parte en la que ya te tienen más confianza, te comparten cosas, te apoyan, pero también una parte en la que dices, ya hay que abrirte, ¿no? O sea, ya la relación con esta parte, con esta persona, puede agarrar una confianza más allá de lo que ya te puede comprometer en la parte profesional, ¿no? Se me quedó muy grabado eso, ¿no? Entonces, tal vez si yo me hubiera quedado más tiempo allá, tal vez sí pudo haber existido un poquito más de riesgo en ese sentido, ¿no? Tuve la oportunidad de platicar con muchas personas que vivieron de cerca todos esos días, sobre todo los más difíciles, ¿no? De la guerra, que fue la invasión La rusa, ¿no? invasión en enero-febrero, ¿no? Del Sí, en febrero 2021. del 22, 2022, sí, perdón. de febrero del 22. Y les tocó toda esa etapa, ¿no? O sea, les tocó todos esos 5 meses más o menos que fueron complicadísimos, sobre todo alrededor de aquí, la capital. Y quizá yo en ese momento en el que llegué y que platiqué con ellos, siento que pueden manejar o poner en la balanza las cosas al nivel personal, al nivel profesional, ¿no? Pero también creo que si me hubiera quedado mucho más tiempo ahí y tal vez hubiera tenido un poquito más relación con estas personas, tal vez mi perspectiva hubiera cambiado. Uh -huh. Entonces ahí ya puede haber habido algún Sí, riesgo de perder objetividad en la parte o que periodística. surgiera el llamado conflicto de interés. Exacto, también. Desarrollar una conexión afectiva con alguien o con algunas personas, ¿no? Uh -huh. Y comprometer ahí o nublar las dimensiones periodísticas, ¿no? Es que sí, yo creo que eso sí pudo haber sucedido en algún momento dado, ¿no? O sea, pero ya tenía un poquito más de tiempo ahí, ¿no? Entonces son cosas que uno también le va midiendo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, con esas personas que entrevisté, hay buena relación, nos quedamos en contacto un poquito, pero creo que si me hubiera quedado allá, tal vez el involucrarse un poquito más allá, se hubiera comprometido un poco más la parte periodística, ¿no? Entonces ahí sí, ya la parte de objetividad, no sé qué tanto se hubiera podido Contaminar. conservar, ¿no? Eso, o contaminar en este caso, ¿no? Okay. También. Bien, José Luis, ¿y qué te faltó hacer periodísticamente allá? Ah, la verdad es que me quedé muy picado. Yo creo que sí, unas 2 semanas sí me hubiera quedado más. Un mes. Tal vez hasta un mes, unas 2 semanas más sí me hubiera quedado. O sea, porque fíjate, fue algo muy curioso, porque la primera semana fue muy a la brava, ¿no? Salir a la calle, caminar, meterte acá, me metí a unos bunkers de una universidad, ¿no? Y fue así de que llegué a la universidad, vi Búnkers para la Guerra para la Fría. guerra, ¿no? Sí, para ataques de misiles. En la universidad tienen un búnker ahí. De hecho, me encaminaron, hay un plano de Pues parece secuencia como un ahí. calabozo, ¿no? Sí, Cuando ahí se vamos con la recuerda cámara. el video y va la maestra caminando delante de ti. Así es, ¿no? Y eso fue a la brava, ¿no? De que llegué, veía una escuela, una universidad, vi movimiento, a la brava, abrí la puerta, me metí, el guardia dice, ¿a dónde vas? Eso fue lo primero que me dijo, ¿no? Entonces ya medio expliqué, llegó una alumna ahí de la universidad, le expliqué ya un poquito más en inglés, ya me llevaron con la administrativa esta de la universidad y así salió una nota, ¿no? Pero como esas salieron así muchas notas, a la brava, esa fue la primera semana, ¿no? A la brava conocer la ciudad, a la brava conocer los lugares, conocer gente, acercarte, conocer, platicar, todo esto. La segunda semana sí me permitió hacer ya más entrevistas. Unas 2 semanas más, ya conociendo contactos que empezaba a hacer, con los lugares que empezaba a conocer también,
siento que sí me hubiera permitido hacer mucho más. O sea, sí puede haber conocido mucho más gente, puede haber hecho mucho más entrevistas. Incluso yo hubiera en algún momento dado, sí me hubiera cargado un poquito hacia el este. Tampoco me hubiera ido a la zona de más riesgo, ¿no? Tal vez no lo hubiera hecho, ¿no? Pero sí hubiera, yo creo que sí hubiera salido de aquí, al menos un poquito más al este, donde quizá no ¿Dónde tienen esa está? protección de los sistemas antimisiles, donde todavía hay algunos lugares que se encuentran destruidos, donde los crímenes de guerra fueron mucho más fuertes. En Kiev no entró el ejército ruso, todo se quedó afuera, ¿no? Sí, sí, En fuera Irpin, de Kiev, ¿no? en En los Bucha, límites. entonces donde sí hubo una destrucción muy fuerte y muchos asesinatos, crímenes de guerra que, pues, que no podemos imaginar, ¿no? Pero también, o sea, todo lo que se destruyó en Kiev en su momento, todo se reconstruyó, no es un tema ya de moral de ellos, ¿no? Entonces, se destruye algo, arreglen, o De sea, moral e ideológico, ¿no? exacto. Entonces, si tú veías Kiev, era una ciudad como en la Ciudad de Aparentemente, México, como aparentemente, Guadalajara, aparentemente. aparentemente, ¿no? En el movimiento veía la gente en la calle, los movimientos de carro, del metro, la transportación, los niños a la escuela, no todos, muchos van en línea todavía, pero sí era un movimiento como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, ciudad grande, que tiene mucho movimiento. Así era Kiev, ¿no? Y los lugares que ven sido destruidos los reconstruyeron de nuevo, entonces no ves tanta destrucción, incluso afuera de esa universidad que platicamos, un año antes estaba bombardeado, o sea, fue un ataque muy fuerte en el centro de Kiev. Y en ese momento bueno, ahorita que yo me tocó caminar por ahí, decía, aquí fue realmente ese bombardeo, o sea, ya lo ves todo cambiado, ¿no? Pero sí me hubiera dado la oportunidad, yo creo, de haberme quedado unas 2 semanas más, sí me hubiera encantado, la verdad, por lo menos unas 2 semanas más para haber sacado más historias, porque se veía, hay mucho más que contar, ¿no? Ahora, todo se está centrando mucho en el este, en el sur de Ucrania, donde están los combates cuerpo a cuerpo, trinchera a trinchera, casa por casa. Todos los días hay, digo, veo por ejemplo lo que es los partes de guerra del Ministerio de Defensa de Ucrania, y todos los días números de ellos, simplemente del gobierno ucraniano, por lo menos 500, 600 bajas de soldados rusos, ¿no? Entre heridos, entre muertos, ¿no? Entonces, eso sigue, todos los días hay muertes, todos los días hay ataques, todos los días hay bombardeos, más al este y al sur, ¿no? Entonces, tal vez Kiev sí hay una aparente calma, ¿no? Pero es una calma muy tensa todavía, hay una fragilidad ahí entre la paz, entre la tranquilidad y el miedo y la preocupación. Hay una línea muy delgadita, muy frágil ahí. Ok. Bueno, José Luis, y sobre otro tema que estaba en la mesa en esta charla, tú hablaste con personas mexicanas allá en Kiev. ¿Cómo es la vida para un mexicano en un país en guerra? ¿Cómo procesaban ellos esto? Porque, bueno, se van del país con una expectativa de crecer allá. Para algunos quizá fue completamente coincidental quedarse en Ucrania. Eh, Tienen familia en México, pero bueno, ¿cómo es la vida para un mexicano en un país así? Fíjate que fueron dos casos totalmente diferentes, ¿eh? Dos casos muy distintos, ¿no? Una mexicana, por un lado, que llegó en 1990 cuando era Unión Soviética. Ella misma lo comenta, dice, yo llegué Ese es pues con la idea, ¿no? La mentalidad de que la Unión Soviética era lo máximo, que el sistema. se fue cuando era el sistema comunista, ¿no? Exacto, ¿no? Ella creía, ella estaba con la ideología comunista al tope, quería vivir esa experiencia y creía que iba a encontrar ese desarrollo profesional, humano y todo lo que Lo que la representaba propaganda, ¿no? ideológicamente, todo lo que construyó ideológicamente la propaganda rusa. Así es, exactamente. Y esa fue con esa idea, ¿no? Pero al poco tiempo ella misma lo platica, no es su palabra mía, ¿no? Ella misma lo platica y ella se decepcionó de todo eso. Se decepcionó, Se desencantó. se desencantó totalmente, pero tampoco quería regresar a México en su momento, en el 90, solo en 1990, no quería regresar a México por el tema de que fracasaste, de que fue una estupidez lo que hiciste, por ese tema. Entonces ella se queda, precisamente viaja de una ciudad rusa al norte, no recuerdo el nombre, pero ese era totalmente industrial la ciudad, o sea, muy fea, decía irse aquí porque como entonces la Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, ahí tienen una escuela de ruso, de las más importantes en toda la Unión Soviética entonces, ¿no? Entonces ella se va aquí y se queda a vivir ahí, le encanta el lugar, le encanta la ciudad y le toca precisamente la etapa en la que desaparece la Unión Soviética en agosto del 91. El 24 de agosto del 91 Ucrania se proclama como república independiente y le toca esa transición. Entonces a ella le tocó estar viviendo prácticamente desde ese momento, desde que era Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética, Ucrania se vuelve un país independiente. Entonces
Ella ya venía, pues, con muchos años allá viviendo en esa región del mundo. Sí confesó que cuando empezó la guerra, en febrero del año pasado, pues a los pocos días de que inició la invasión, regresó a México, nunca se pudo adaptar. Ya estaba totalmente hecha a Ucrania, ¿no? Al ritmo de vida, a la forma de pensar, al ritmo pues, de familiar incluso, ¿no? Chocó mucho con su familia aquí en México. Por completo. Sí, porque además dicen, no, es que ellos tenían mucha propaganda rusa, entonces chocaba mucho con ella, entonces decidió regresar a Ucrania. Ella está feliz en Ucrania, no piensa regresar a México, Qué definitivamente, ¿no? fuerte, ¿no? Está muy fuerte el tema, ¿no? E incluso, bueno, decidió pues aportar dentro de sus capacidades como Es voluntaria. cocinera, ¿no? Ella es Sí. cocinera para las Fuerzas Armadas, para el ejército Y ucraniano, les hace entonces tortillas de maíz allá, ¿no? hace tortillas de maíz, sí, Pero las hace diferentes, ¿no? es muy curioso porque dice que no tiene muchos ingredientes que hay en México, por Ujú. supuesto, ¿no? Pero le dan ingredientes y trata de mexicanizar la comida, por Las decirlo así. salsas, Las salsas, las tal vez un tortillas. picadillo ahí con carne molida y le pone verduras, No no creo que sé, pueda ser cosas. mole allá oaxaqueño, ¿verdad? No creo, la verdad no creo, ni tamales, no hay hojas allá, pero sí trata de adaptar los ingredientes que tiene a la mano, trata de adaptarse a la cocina mexicana, ¿no? Vi, Pero eso sí tiene vi claro, ella algunas no quiere fotos en su regresar, ¿eh? muro en Facebook de las tortillas, o bueno, estas Ujú. como gorditas que les hacían los soldados Ajá, ucranianos, y se ven bastante deliciosas, ¿no? sí. ¿No probaste nada por allá de hecho No, país? fíjate, de hecho, fíjate que tenemos el plan de entrar ahí al cuartel ucraniano, ¿no? Para pues tomar algunas imágenes, tratar de fotografiarla y ver el tema ese de cómo cocinaba y todo eso, ¿no? Pero no llegó la autorización a tiempo. De veras, No llegó la autorización a tiempo, ni entonces ya no se siquiera de pudo concretar. contrabando. Ni siquiera, no, menos, ahí sí no había salido yo creo. Pero sí, fue muy curioso porque sí, ella platicaba eso, ¿no? Y que con lo que tengo a la mano trato de hacerlo del estilo mexicano, y les digo que es estilo mexicano. Entonces se la creen, ¿no? ¿Qué les hace? ¿Quién sabe? ¿No? Pero se la creen que es comida mexicana, ¿no? Pero sí, ella quiere mucho a México, sabe que pues aquí nació, que aquí están sus raíces, pero Su vida ya se está allá, siente en su vida Ucrania, está allá. ya es una ucraniana más, ¿no? Y trata de hacer todo lo que tenga de su parte para defender a su país y apoyar a su país desde las Fuerzas Armadas ahí cocinando. Para ella fíjate, es algo muy curioso porque eso es algo muy valioso para ella, ¿no? Por otro lado, el otro mexicano que entrevisté, él se fue a estudiar allá a Ucrania, ya como país independiente, en el 2016, tengo idea, pero él se fue a estudiar música, él toca violín. Entonces se fue a estudiar música, especializarse ahí en el tema del Poco violín. después de la anexación ilegal de Crimea a Rusia, ¿no? Exactamente. Eso fue en el 2014 cuando viene todo este tema y empiezan a Que surgir digamos algunos ahí se grupos sientan las prorrusos. bases de esta descomposición, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, en esa época, ¿no? Porque ya habían grupos prorrusos en la guerra del Donbass, precisamente, ¿no? Ya se adueñan de Crimea. Y en esa época, precisamente el platicaba el mexicano, oye, pero para esas fechas ya sabes que había guerra ahí, ¿no? Hay una tensión y Pero, escalando la y tensión. escalando, pero dice que cuando llegó aquí, que no notó nada de eso. Era muy ajena a la guerra para ellos entonces, fíjate. Es algo muy curioso. Entonces, dices también por otro lado, no sea como que sí había un conflicto ya entre Fuerzas Armadas de los dos países en el sur de Ucrania, pero como que no sentían que fuera a escalar de más conforme pasó el tiempo, ¿no? Quizás lo empezaron a ver un poquito más amenaza precisamente al final del 2021, ¿no? Cuando ya el ejército ruso se empieza a acomodar en el norte por Bielorrusia y entrar también por la frontera este de Ucrania. Entonces ahí es donde ya viene un poquito el conflicto, ¿no? Pero él se va a estudiar música, conoce a una ucraniana, se casa y ya tiene familia, pero sí le tocó antes de que se convirtió en papá, le tocó la parte en que precisamente invade Rusia en febrero del año pasado. Y sí narra mucho de la situación de cómo vivió él la guerra, ¿no? Porque él decía que veía los tanques, veía los aviones pasaban sobre él, Sí. los soldados, y tuvo que moverse inmediatamente hacia un pueblo, más hacia Polonia, más al oeste de Ucrania, ¿no? Pero él tampoco tiene planes de regresar. Y fíjate que aquí me llama mucho la atención porque dice, ok, aquí puede haber guerra, ¿no? Pero en México no tengo un trabajo seguro, o si lo puedo tener, no me van a pagar lo que aquí Es me pagan. precario, Entonces, vive mejor allá en Ucrania. incluso en guerra, ¿no? Incluso en guerra vive mejor. Dice, aquí tengo un trabajo seguro y también voy a tener un tema de que, pues, una tranquilidad económica. Entonces, allá en México no la voy a tener, por eso no se Fíjate, mueve en curioso el Ucrania. caso, privilegiándolo, porque incluso en un país con esa situación, Ajá, la invasión bélica de Rusia, privilegia estar aquí miles de kilómetros lejos de su casa, sí, lejos de su familia, todo por la cuestión de un trabajo digno o un empleo que no sea precario. ajá, Así exacto. como, digamos,
regresar de nuevo, pues bueno, va a implicar costos Ujú. y va a implicar también insertarse en una sociedad, insisto yo, mexicana, que es cada día más violenta. Sí, sí, sí. Entonces es algo que me llamó mucho la atención cuando me comentó eso. Dije, acá hay Qué, una guerra que se curioso, puede ¿no? complicar, ¿no? Pero prefiere dar una estabilidad económica a su familia, tal vez un tanto volátil, no se sabe en qué momento puedan cambiar las cosas para Ucrania, ¿no? Y en estado de guerra, pues menos, ¿no? O, bueno, cuestión laboral para él, ¿no? Pero prefiere correr ese riesgo de estar ahí en la guerra porque tiene un trabajo seguro y le va mejor, entonces puede sostener bien a su familia. Entonces eso sí me llama mucho la atención, por eso no piensa regresar a México, ¿no? Ok. Y hablando de México, José Luis, la atención de las autoridades consulares mexicanas o de la Embajada de México a sus connacionales, ¿captaste algo por allá? Yo he escuchado muchas quejas, ¿no? En la prensa internacional, en la prensa nacional, en redes sociales, de una falta de visibilidad, ¿no? O de reacción de los consulados, sobre todo para atender peticiones o asistencia, ¿no? De ciudadanos mexicanos que presentan alguna situación peculiar, pues le programamos alguna evacuación, una guía o alguna asistencia legal para salir de Ucrania de manera segura. Sí, fíjate que cuando empezó todo el conflicto armado con la invasión en febrero del 2022, sí hubo posibilidad de que los mexicanos salieran, ¿no? Muchos salieron por tierra hacia Rumania y de ahí ya se embarcaron en un barco, bueno, abordaron un avión, perdón, abordaron un avión en el que ya volaron para México, ¿no? O sea, sí hubo un apoyo pues muy rápido para los mexicanos que querían evacuar Ucrania, ¿no? Pero no sé qué tanto tiempo tiene, pero sé que ya la Embajada de México en Ucrania no estaba funcionando. Aparentemente ya pronto va a haber digamos, van a haber otras personas mexicanas en la Embajada de Ucrania, incluso hubo una reunión recientemente en la ONU en donde se encontró la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, Sí. con Kuleva, que es el secretario también de Ministerio de Exteriores también de Ucrania, en el que platicaban, vieron la posibilidad de que vuelva a haber personal mexicano en la Embajada de México, ¿no? en Ucrania. Pero sí es algo que sí me llamó mucho la atención, ¿no? De que realmente no había personal o no hay todavía personal en Ujú. la embajada mexicana en Ucrania y no sé cuánto tiempo llevará esta situación, ¿no? Lo más que pueden hacer es quizás acercarse a Hungría, pero para salir de Ucrania a Hungría tampoco es fácil, o Polonia en todo caso también, ¿no? O sea, Es tampoco que es fácil. requieres apoyo consular para desplazarte así. Pues las Exactamente. visas, los pasaportes, los permisos, las Sí. alertas migratorias, los puentes humanitarios. Sí, y hay diferentes situaciones, por ejemplo, entre los mexicanos, ¿no? Algunos tendrían ya alguna situación un poquito más complicada para salir, tal vez, o algunos tal vez tener algo más, tienen el panorama un poquito más fácil. Depende un poquito de la situación migratoria de cada uno, ¿no? Pero ciertamente sí es algo que me llama la atención, ¿no? De que siendo una crisis, hablamos de una guerra a gran escala, pues no haya esa posibilidad de tener un apoyo real e inmediato, ¿no? Para los mexicanos que estén en Ucrania, ¿no? Es cierto que tal vez ya son 20 meses, son 600 días de guerra desde ese febrero a la fecha, que quizá algunos, como algunos mexicanos con los que platiqué, que salieron, regresaron, otros se movieron de ciudad, todos, pero finalmente sí es un tema que sí, sí es preocupante el que vaya a haber alguna situación complicada ahí y que no haya quien nos pueda atender para poder pues, atender alguna emergencia que pueda ayudarnos para en dado caso salir del país. Eso sí, sí me llamó la atención, que no haya personal mexicano, ¿no? Y lo más cercano es que vayan a Polonia o a Hungría, ¿no? Pero pues tampoco es tan sencillo. Ok, bien. Y por ejemplo, José Luis, digo, ya para encaminar esto como al cierre, Uh -huh. ya creo que ya estamos sobre el límite. ¿Algo que desees agregar sobre la experiencia? Pues, híjole, ¿O algún tema que no hayamos abordado? yo creo que, mmm, digo, a nivel personal, profesional, sí, yo creo que la cobertura que ha sido más compleja, de la que más he aprendido, pues estoy muy agradecido con mucha gente, contigo, con todo el staff de Gran Norte, con mucha gente que siempre creyó en que se podía hacer esto, por más difícil que podía ser. También he tenido conciencia ya de regreso, ¿no? De que, pues como un corresponsal de guerra también, hay familia que lo espera a uno. Entonces, Sí. eso es a veces un poquito de lo que uno tal vez ya entiende un poquito después, ¿no? Finalmente los periodistas son personas, Son personas, sí. hijos, papás, amigos. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí es cuando un poquito te cae la conciencia de todo eso. A mí me pasó
unas semanas después, ¿no? Un par de semanas después, cuando empecé a tener conciencia de todo esto, ¿no? Eh, pero realmente también creo que para mí, en lo personal, siento que es una experiencia que no sé en qué momento, pero no diría no a repetirla, la verdad. Sí, sí repetiría una situación, una experiencia así nuevamente, la verdad. Sí me gustaría volverlo a hacer, porque creo que también me quedé con yo una necesidad de seguir contando cosas, de seguir Ok, contando historias. Eso, fíjate que es algo que me quedé así como que mm, hay muchas historias que contar, mucha gente que quiere platicar lo que está viviendo, ¿no? Son situaciones de drama, de tristeza, de situaciones muy difíciles las que está viviendo la gente. ¿No? Y quizá conforme han pasado los meses, tal vez el tema de Ucrania se habla cada vez menos de eso, ¿no? Pero como te digo, o sea, todos los días hay combates, todos los días hay gente muriendo, ¿no? Entonces, todas esas historias son las que yo quisiera, pues de alguna forma, ¿no? Tal vez si existe la posibilidad de volverlo a vivir, ¿no? Para poder seguir contando historias. Es algo que me quedó con esa necesidad, esa sensación, ¿no? De que yo seguir contando historias de esa forma, ¿no? O ujú, sea, no sé si en algún momento se repita esto, ¿no? Pero sí, sí, creo que también entiendo un poquito la labor del periodista, cubre constantemente guerras y conflictos bélicos, esas ganas de contar historias, ¿no? De llevar la voz de la gente que está sufriendo diferentes situaciones a que se conozca en el mundo, ¿no? A que se conozca en un país, a que se conozca en alguna localidad, porque sí hay muchas historias de vida que se tienen que saber, se tienen que dar a conocer. Eso creo que, no sé, es una satisfacción que de alguna forma puede vivirla unas semanas, un par de semanas, pero sí también creo que entendí esa parte, ¿no? Sí, cubres una guerra y todo, pero también toda esa parte humana que hay detrás de eso. Es algo que me llenó mucho, ¿no? Como persona ok, me dejó muy marcado, ¿no? Y, y te digo, creo que aprendí muchas cosas, me dejó marcado en muchos sentidos todo esto, a nivel personal y profesional. ok. Y hay espacio para la autocrítica. Para la autocrítica. Ah, Exacto. claro, 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 no, sí, sí, desde luego, ¿no? O sea, te comentaba hace un rato, ¿no? De que pues todos los días tenía miedo, ¿no? O sea, siempre viví el miedo. Hubo un día en que no tuve miedo, me relajé demasiado. Y, y me di cuenta cuando hice un enlace, X enlace. Al terminar el enlace dije, güey, qué estúpido eres, o sea, no te puedes relajar. Yo quedé muy inconforme con mi enlace. Ujú. Ya cuando lo vi, dije, no, sí salió bien. Pero yo quedé muy inconforme, me tuve que regañar a mí mismo, de Como alguien verdad. perfeccionista. Sí, 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 o sea, realmente me quedé muy molesto con ese enlace, con ese día en particular, cómo lo trabajé. Me relajé de más. Uno cree que por tener tantos años en el medio, pues se la sabe, ¿no? Habrá gente que así piense, ¿no? No sé, en mi caso, te lo juro, ¿eh? Y lo he platicado con el equipo de Gran Norte, yo todos los días estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, para mí también fue una etapa en la que pude aprender muchas cosas, regañarme a mí mismo, me hicieron ver también algunos errores, pero en general creo que pues era necesario también cometer ciertas fallitas para poder darse cuenta y poder también crecer y darte cuenta de que, bueno, pues hay que clavarse un poquito más en esto, concentrarse más en aquello. O sea, sí, sí creo que eso también sí me sirvió, ¿no? Pero de que sí hubo autocrítica definitivamente, siempre Bien, la tengo hacia mí mismo, siempre. bien. Es necesario, es como el corte de caja necesario, ¿no? Nos Sí, ayuda a ser totalmente, totalmente. transparentes, replantear las cosas Ujú, y bueno, reforzar el compromiso. Yo cerraría nada más con lo siguiente, ¿no? Yo ujú, creo que la experiencia de Gran Norte en Ucrania, bueno, José Luis Cibaja como corresponsal de guerra acreditado para un evento internacional, de corte internacional, el evento, no es cualquier evento, ujú, es una modesta contribución a lo siguiente. Dignifica la labor del periodista en general, sobre todo el deportivo, que comentamos ahorita, es visto como un accesorio, ¿no? En las redacciones ujú, o en la gran mayoría de las empresas de medios comerciales. Es una aportación importante para también el periodismo de provincia, como se dice desde la capital, voltear a ver que fuera de la Ciudad de México se hace periodismo de calidad internacional y también es una buena contribución para revalorar el trabajo de las redacciones locales, pequeñas que tenemos ahora ujú. por, bueno, los distintos cambios en la industria de medios, ¿no? Claro. Como un equipo tan pequeño, tan local, en el búnker, como le decimos amablemente a Grada Norte, Ajá. puede hacer un evento de una cobertura internacional con tan buen nivel, con tanto compromiso y
cubriendo un evento de tanta relevancia, ¿no? Que nos permitió, digo, el tiempo fue muy corto, pero en un espacio extraordinario de 10 emisiones, conocer la naturaleza humana y esta tensión latente en un país en guerra como Ucrania. Y pues bueno, por mi parte sería todo y yo agradezco el espacio. Sí, pues muchas gracias y bueno, pues Un honor, un placer. igualmente, muchas gracias por la plática. Bye bye. Nos vemos.